Muy buenas noches a todos los que nos siguen en una sesión más de Diálogos al Café, Diálogos Marcos Escudero. Hoy, viernes 24, tenemos el tema Reforma Judicial para la Democracia, un asunto que ha venido concitando el interés ciudadano en los últimos tiempos. También paralelamente han surgido varias iniciativas de reforma que las veremos con algunos de nuestros invitados y nos plantearemos preguntas para un diálogo sobre la reforma, cómo abarcarla, qué debemos abordar para lograr una mayor independencia de jueces, de fiscales, del servicio judicial y sobre todo cómo lograr recuperar el respeto por la ley en un sistema democrático. Vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Un par de preguntas. Una de ellas hace alusión a algo que ha planteado Úrsula, que es el tema de la fiscalía. Y preguntas en la consideración de la Comisión de Juristas, se ha planteado algo sobre la necesidad de también reformar el sistema del Ministerio Público como parte del sistema de justicia. Y hay otra que es de Rolando Morales, que dice que él no entiende de qué manera podría no solamente resolverse el tema de la independencia judicial, sino que hay que resolverse el problema de la corrupción en la práctica cotidiana de los jueces. Y entonces se pregunta si no habría que dar también vacaciones colectivas a varios de los jueces, como se ha hecho en El Salvador. Si me permites, yo quisiera hacer un par de preguntas también a Juan y Ramiro, que están acá, aprovechando que ya estoy con el micrófono y así no molesto después. Una de ellas es, ya la ha planteado, creo, Úrsula, el tema de las ternas, ¿no? Terna normalmente viene de 3, y me pregunto si se ha planteado la idea de que haya hacia la Asamblea, desde la Comisión de Postulaciones hacia la Asamblea, 3 candidatos por cada postulante, por cada postulación, de manera que la Asamblea elija uno de los 3. Me parece una cantidad enorme de esfuerzo y de trabajo, sobre todo sabiendo que 2/3 de los preelegidos van a quedar fuera del camino, ¿no? No sé si vale la pena cerrar un poco más el tema de las ternas. Y el otro es, quisiera que me expliquen un poquito el tema de la permanencia. En su propuesta plantean solamente 9 años de permanencia en el mandato. Y creo que ese es un problema. Si uno hace un análisis comparado de las mejores cortes supremas, las más eficientes, las más independientes, son aquellas que le dan permanencia vitalicia al juez supremo, al magistrado, ¿no? En muchos casos es hasta que se muera, en otros casos es hasta un límite de edad bastante bueno, 75 años. Y eso me parece importante porque le da al juez la certidumbre de futuro que necesita para no corromperse a medio camino. Buena parte de la gente que se corrompe busca asegurarse el futuro. Si ahora hay supremos que duran 9 años y luego se van, prácticamente se los deja a medio camino y con mucha dificultad para conseguir empleo después, porque son considerados sobrevalorados para cualquier cargo, no logran conseguir mucho de ese empleo y eso lo saben todos, ¿no? Entonces, quizás la mejor manera de garantizar la independencia a un juez es darle certidumbre absoluta de futuro y decir, bueno, una vez que usted lo elige, pues se queda hasta que cumpla 75, 80 años y se va cuando realmente ya quiera y pueda ir, si no necesite ir a buscar peguita en otras partes, ¿no? Lo de los 9 años no se diferencia mucho de los 10 de antes o los 6 actuales, en fin. Creo que esto habría que tratar de revisarlo y finalmente el tema del escalonamiento, ¿no? Creo que es fundamental que haya una renovación. Ustedes plantean 1/3, pero no dicen si esto va a ser por sorteo o no va a ser por sorteo, cómo se va renovando, ¿no? Porque es urgente que una corte tenga también un alto grado de permanencia y no que se renueven todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, por favor, Juan y Ramiro pueden abordar las preguntas y comentarios. Juan, por favor. El tema del fiscal general del Estado lo discutimos. Se planteó la posibilidad de que
de que también sea incluido en la evaluación o en el proceso de selección que haga el Comité Nacional de Postulaciones, aunque, digamos, por las funciones propias del fiscal, digamos, no necesariamente es parte de la judicatura, ¿no? Él más bien es el encargado de la persecución penal, de la procuración de justicia. Finalmente el tema no quedó, porque la idea era concentrarnos, porque hay muchas otras acciones en materia, digamos, conexas en la Constitución que también podrían tener cambios. Al final decidimos concentrar todo el esfuerzo en la cuestión judicial de manera más estricta, para no tener, digamos, una propuesta muy ambiciosa. El tema de corrupción judicial definitivamente es un tema crítico para la justicia boliviana. En algunos países se ha planteado procesos de saneamiento y depuración de jueces, ¿no? Principalmente hay algunos casos muy interesantes en Europa del Este, después de algunos, sobre todo en transiciones democráticas desde post-Unión Soviética, se acusaba a los jueces de ser parte del viejo régimen y del sistema comunista, y hubieron procesos extensivos, digamos, de depuración y de destitución de jueces. Ahora ahí, claro, uno tiene que tener cuidado de que estos procesos no signifiquen a su vez nuevos procesos de captura política, no signifiquen nuevos procesos que afecten la independencia judicial, porque uno de las garantías de la independencia judicial es justamente la permanencia, la estabilidad y la seguridad en el cargo, ¿no? Entonces, si hay, digamos, procesos de depuración masiva sin una evaluación del desempeño judicial individual, ahora, claro, evaluar el trabajo de 1.100 jueces en los primeros meses y dejar al país sin justicia, y seguramente veíamos de que esto tampoco se trata de generar un colapso y que el Poder Judicial quede paralizado, y que más bien cambiando las cabezas, dándole una nueva composición al Consejo de la Magistratura, y a través de los procesos de institucionalización se va a poder hacer una renovación de vocales y de jueces en los juzgados inferiores. Además, hay que considerar que en el país es uno de los países con el mayor, en los índices regionales, es uno de los países con, tal vez después de Venezuela, somos el país con mayor tasa de provisionalidad. Hoy aproximadamente el 60 y tantos % de los jueces del país son jueces transitorios, son jueces provisionales que no están protegidos por un sistema de carrera judicial. En ese sentido, digamos, la renovación natural de estos jueces transitorios, que por definición, digamos, son interinos hasta que se completen el cargo, pues va a ser, digamos, más fácil recomponer la judicatura bajo criterios, digamos, más estrictos de mérito. El tema de las ternas, la idea es esa, que para cada cargo hayan 3 nombres. Recordemos que en las anteriores elecciones judiciales, entre el Tribunal Constitucional, Agroambiental y Supremo de Justicia, la Asamblea Legislativa revisó más de 400 expedientes, ¿no? Entonces, realmente hay, digamos, en las convocatorias hay una alta participación, pero también la experiencia muestra que cuando hay estos concursos tan amplios, con tantos candidatos, digamos, se camuflan mejor quiénes son los que finalmente llegan a la designación, ¿no? Entonces, si hay un proceso de depuración y hay ternas cerradas donde se han hecho todos los controles, pues la decisión política que tome la Asamblea
independientemente de cuál de los tres sea electo, se supone que los tres han pasado y han cumplido todos los requisitos. El tema de permanencia fue fijado 9 años. En la discusión inicial, la idea era que haya renovaciones parciales de la Corte Suprema, principalmente de 3 o 4 miembros, cada 3 años, digamos, se vaya renovando un tercio. Pero al final se vio la importancia del referéndum revocatorio, ¿no? Porque al final, si la comisión de postulación, como hemos visto en los casos de Guatemala, de Honduras, que también fueron contaminadas finalmente, pues siempre queda el voto del ciudadano para castigar una mala selección. De hecho, los bolivianos votamos mayoritariamente en blanco o nulo en las 2 últimas elecciones judiciales, pero eso no fue contabilizado como un voto válido y no tuvo ningún efecto jurídico. Mientras con el referéndum ratificatorio, si la Comisión Nacional de Postulación hace un mal trabajo, la Asamblea Legislativa no elige a los mejores, pues el pueblo puede votar para que no sean ratificados estas autoridades y el costo político de asumir una mala selección, pues lo asumen los miembros de la Asamblea Legislativa. Gracias, Ramiro. Si Juan tiene comentarios sobre las preguntas, Juan, por favor. Un par de puntualizaciones nomás. Respecto a esta preocupación de que también la Fiscalía estuviese inmersa en esto, que nos lo ha planteado además Úrsula, ¿no? Sí, efectivamente había una posibilidad inicial de que la Comisión de Postulaciones abarque no solamente a la Fiscalía, sino a la Contraloría, o sea, al Contralor y a la Defensoría, o sea, al Defensor del Pueblo. Entonces ahí, como nos ha dicho Ramiro, preferimos quedarnos en el órgano judicial para no abarcar otros componentes. La Fiscalía no es parte del órgano judicial, aunque es parte del sistema de justicia, ¿no? En fin, entonces esta acotación, pensábamos también, había el criterio de que la Comisión Nacional de Postulaciones abarcase las postulaciones a fiscal, a contralor y a defensor. Desechamos esta idea en un primer momento. Una segunda puntualización es de que en relación a las ternas, estas ternas se conforman únicamente con los postulantes que hayan superado el 75% de la calificación. O sea, cualquiera de los tres, hombre o mujer, cualquiera de los tres, van a ser buenos postulantes, ¿no? Si han superado el 75%. Por eso son listas cerradas, o son ternas cerradas. Hemos desechado cabalmente el sistema de listas. Creo que Roberto estaba preocupado por eso. Antes eran listas, eran unas listas interminables. Y de las listas, pues elegían al que tenía más afinidad partidaria. No, aquí son ternas. Es más, aquí hay un elemento central, ¿no? Que está en la propuesta de reforma. Tiene 30 días hábiles la Asamblea Legislativa para designar de esas ternas cerradas. Si no lo hacen 30 días hábiles, la Comisión Nacional de Postulaciones designa o queda designado como el electo, el primero de la lista o la primera de la lista que ha confeccionado la Comisión de Postulaciones. O sea, le estamos cerrando el paso a cualquier manipulación política, ¿no? Si se guardan las listas, caballeros, más de 30 días hábiles, queda designado el primero de la terna elegida o nominada por evaluación. Y finalmente una puntualización más general. Estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de la reforma de la Constitución, que no puede entrar a la casuística. La reforma de la Constitución, los nuevos artículos de la Constitución deberán tener un desarrollo legislativo posterior. Está claro que para que la comisión de postulaciones funcione, es probable que tengamos una ley, ¿no? De igual manera en varios otros aspectos. Entonces, no podemos entrar a la casuística que es propia de la norma y propio del desarrollo legislativo posterior. Paso la palabra a Walter Guevara, que
ha solicitado intervenir. Walter, por favor. Si yo entiendo bien, la propuesta gira en torno a dos pivotes. Una excelente y detallada relación de lo que habría que reformar en la Constitución, y el cómo, eso es el qué, y el cómo es desencadenando mediante más de 1 millón de firmas un referéndum para enmendar de esa manera la Constitución. Si yo entiendo cabalmente, esto es la esencia de la propuesta, y como había comentado anteriormente a Juan en una charla bilateral, lo realista es que todo lo que tiene que ver con ese referéndum, la aprobación de las firmas, la aprobación de la propia redacción de lo que ha de ser propuesto como reforma, está en manos del órgano electoral. Y el órgano electoral está en manos de quien sabemos, ¿no es cierto? Y cada día más. Entonces, parecería que cuanto más se refina el aspecto técnico de las reformas, que es totalmente encomiable, menos atención se presta al problema político. Y sobre eso quería comentarles algo que a ti, Eduardo, te ha de llamar la atención. Aparentemente, el Tribunal Supremo Electoral tiene que aprobar el estatuto orgánico presentado por el MAS a los 30 días de su presentación, y en ese estatuto se plantea que todos los servidores del país, hasta el Poder Judicial, Electoral, médicos, todos serán masistas. Artículo 66-67 dispone que todos los funcionarios públicos deberán coordinar y articular con el Comité Ejecutivo del MAS Nacional. Dispone que no existe la figura de autoridad neutral, todos deben ser militantes del MAS. Eso estaría en consideración por el organismo electoral, que realmente, si da este paso aprobatorio, ya estamos en un régimen totalitario, ¿no? Pero los pasos hacia ese régimen se han avanzado bastante. El control de la Fiscalía y la Judicatura es un paso, del organismo electoral es el paso central, ¿no es cierto? El control central de toda la función pública es otro paso. Entonces, me parece que tarde o temprano ha de haber que considerar el problema político, porque cuanto más se refinan las propuestas, cuanto más técnicamente perfectas o adecuadas son las propuestas, menos atención se da al mecanismo por el cual se puede vencer esta imposición totalitaria que tiene una teoría y una práctica muy establecida. Entonces, quisiera que comenten ese tema. Tal vez estoy hablando fuera de tiesto porque el problema político no era el tema de esta reunión, pero me parece pertinente, tal vez en otro foro, tratar ese tema, porque todo lo que hemos hablado ahora es como arreglar en la cubierta del Titanic los sillones y las mesitas cuando ya nos estamos hundiendo. No, justamente en mi introducción subrayé la importancia política del proceso, de manera que me parece muy pertinente la pregunta y la traspaso a Juan y a Ramiro, y yo voy a hacer un pequeño comentario también. La propuesta busca justamente lo contrario, ¿no? Busca instituir un sistema de carrera judicial basada en el mérito. La actual Constitución establece dos garantías de independencia judicial, que de forma lacónica dice la carrera judicial y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, ¿no? O el presupuesto judicial, ¿no? Nosotros le estamos dando contenido. En la propuesta del artículo 178 se desarrolla el concepto de independencia judicial conforme a los estándares internacionales. Se habla de lo que es la independencia externa, es decir, la independencia de la judicatura frente a los poderes o a la injerencia indebida de otros poderes públicos o fácticos, y se establecen las bases de la independencia interna que tienen que ver con la carrera judicial, sus sistemas de ingreso, de evaluación, de promoción y también de
destitución bajo un régimen disciplinario por causales específicas, y además la mejora de los procesos de selección a través de esta Comisión Nacional de Postulación, ¿no? Entiendo que esta propuesta busca la señalada por Walter en relación a la propuesta que el MAS habría presentado al órgano electoral, pues claramente esta propuesta es absolutamente inconstitucional. Recordemos que la propia Constitución vigente establece el principio de imparcialidad de los servidores públicos frente a intereses específicos, ¿no? En ese sentido, pues claramente, digamos, ya no estamos hablando de derecho ni de Estado de Derecho, y es parte, digamos, de un proceso político que contribuiría a desinstitucionalizar más el Estado, y ese es, digamos, la enormidad del desafío político que tiene la ciudadanía democrática de promover una propuesta como esta. Con eso le paso la palabra a Juan. Bueno, creo que lo que nos plantea Walter tenemos que trasladarlo a otro debate, ¿no? Ha sido muy diplomático hoy día Walter, porque en esa conversación a la que alude que tuvimos antes me dijo: no se puede hacer nada con este Tribunal Supremo Electoral y con este padrón. Por tanto, no pierdas el tiempo. Creo que esto no me dijo, pero me dio a entender que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Miren, hay que trasladar este debate otro escenario, ¿no? Me encantaría también ser parte del mismo. Pero bueno, podemos optar entre este tipo de iniciativas y otras que nos permitan avanzar. O bueno, finalmente tomarnos el cielo por asalto. Y después de tomarnos el cielo por asalto, poner a los ángeles, pues, en el Tribunal Supremo, en los ministerios, etcétera, ¿no? Por el momento estamos nosotros pensando que este es un camino a trabajar y que alumbrando este camino tal vez se alumbren otros que nos lleven a una confluencia de soluciones mayores. Gracias, Juan. Yo quería hacer un breve comentario a la pregunta de Walter. El órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, como órgano colegiado, tiene en sus manos una tarea crítica que pondrá a prueba la predictibilidad de su adhesión a las normas constitucionales. Pues yo prefiero quedarme ahí. Conozco a varios de sus integrantes, uno de ellos justamente presidió la Corte Suprema hace muchos años, y habrá que esperar su decisión. Pero hablando de quién preside un órgano, yo quiero destacar un elemento de la propuesta que devuelve al órgano judicial una cabeza que la Constitución de 2009 había eliminado. Por alguna razón, los constituyentes y nosotros los bolivianos que votamos esa Constitución mayoritariamente, nos reparamos en advertir de que el órgano judicial había sido descabezado. Uno no encuentra en la Constitución a un individuo, a un sujeto que preside ese órgano, y menos que pueda intervenir como sucedió una vez en la sucesión presidencial, pero más que eso, que puede ser muy anecdótico, en la coordinación entre los órganos, interorgánica, sobre todo con la gestión administrativa, y en algo que me parece que es fundamental, que es en el funcionamiento del gobierno del Estado, que está a cargo de 4 órganos de poder separados, independientes, pero que están obligados a coordinar y cooperarse, cosa que no ocurre, y cuando se ha intentado hacer no ha funcionado por esta decisión del Poder Ejecutivo a lo largo de la historia de siempre mirar con desprecio al órgano judicial. El mismo desarrollo de las comisiones codificadoras, la gestión presupuestaria, la coordinación con la Academia para la Formación de Abogados, etcétera, o los servicios judiciales básicos de defensa pública no existe. De manera que si algo quiero simplemente agregar es destacar que la propuesta
recupera en la presidencia de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo, como se llama ahora, la cabeza del órgano judicial, lo cual es destacable. A Pepe Orías levantando la mano. Pepe. Gracias, Eduardo. Bueno, tiempo de saludar a Juan y a Ramiro. Yo creo que la propuesta, y estoy convencido de ella, está muy bien elaborada, muy bien pensada. Por eso también se han tomado el tiempo que se han tomado. Me imagino que no ha sido fácil llegar a un documento tan completo, aunque digamos va a tener sus dificultades en ponerlo en el contexto de pregunta de referéndum. Pero bueno, es una tarea que habrá que hacer hacia adelante. Pero ¿qué ha pensado la comisión en la tarea dura y difícil de juntar 1.400.000 firmas? O sea, si bien la propuesta sobre la mesa, el desafío a la sociedad civil democrática está lanzada, pero creo que hay que darle alguna forma. ¿Qué han pensado desde la comisión del equipo técnico jurídico para afrontar este desafío? Gracias. Hemos tenido también, digamos, parte de nuestras deliberaciones han tenido esta preocupación y definitivamente creemos que esta propuesta no es un documento cerrado, no marca más bien el inicio de una etapa de deliberación ciudadana. En ese sentido, estamos haciendo gestiones para que entre octubre y noviembre se dinamice un amplio debate nacional sobre la propuesta que permita también recoger tal vez preocupaciones, intereses, sugerencias, recomendaciones de otros actores sociales que permitan robustecer la propuesta, ¿no? Una de las premisas era que esta propuesta sea una propuesta integral y además transversal, que no solamente refleje los intereses o las preocupaciones de una parte de la sociedad boliviana, sino más bien que refleje múltiples intereses. Y de hecho el comité o el grupo de trabajo, de reflexión que de forma ad hoc se constituyó, creo que refleja bien esa diversidad de visiones, de intereses, de miradas, y la propuesta es producto, digamos, de esa conjunción de esfuerzos. Creemos que es importante ese trabajo de comunicación, de incidencia con otros actores, pero principalmente de recolección y de llevar esta propuesta, digamos, de este núcleo de gentes preocupadas al interior del país, a generar foros en los 9 departamentos, y eso además permitiría tener también una suerte de red de aliados locales que luego puedan contribuir con el proceso de recolección de firmas una vez que el órgano electoral, porque también hay una estrategia legal a continuación que tiene que ver con el inicio de los pasos administrativos para que el órgano electoral autorice la recolección de firmas en los libros pertinentes que se deberán de tramitar. Si Juan quiere complementar algo. Solamente señalar que estamos concibiendo esto como, y no es un membrete, como una gran cruzada nacional. Como les decía, no está dirigido contra el Estado, contra el gobierno, y no viene desde la oposición. Pero claro, viene del convencimiento que no se puede esperar mucho ya, ni del gobierno ni del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo también de la oposición que está radicada especialmente en el Parlamento o en los niveles nacionales, ¿no? No esperemos esto, vayamos a la gente, sabiendo que tenemos que ser interlocutores también del Estado y también del gobierno y también de los partidos, etcétera, ¿no? No excluye lo uno del otro, pero sin duda la piedra de toque es la movilización ciudadana. Creemos que la movilización empieza con 2 tareas. La difusión más amplia de la propuesta y el debate. El debate ya es parte juntamente con la difusión de la movilización, ¿no? Y bueno, hoy día creo que es el primer momento de
un contacto con un grupo ciudadano importante para empezar esta socialización, este intercambio de criterios, para ampliar luego el debate, y de ese debate tiene que salir una propuesta final, ¿no? Una propuesta final que recoja más criterios, claro. Me han anotado algunos que son importantes, ¿no? Hoy día, y tenemos que recoger criterios de muchos lados. Hay otras propuestas también, y tenemos que tomarlas en cuenta. Yo he sido bastante prudente respecto a los planteamientos del ministro Lima en su tercera propuesta. He dicho que hay elementos rescatables. Claro, necesitamos pues computadoras, claro que sí, como que necesitamos desconcentrar un poquito los jueces hacinados en las capitales de departamento. Sí, también tomaremos en cuenta eso, pero no es el tema de fondo, ¿no? Hay una propuesta que creo que la ha asumido el gobierno municipal de Santa Cruz, del doctor Santisteban. La conoceremos, ¿no? Me imagino que tendrá muchísimos aspectos positivos. Bueno, lo que quiero decirles es de que esta es una propuesta más, que nosotros la vamos a difundir y que, claro, necesitamos luego de su difusión, traducirla en un nivel de organización de los niveles de la sociedad que quieran hacerlo, ¿no? Porque 1.400 firmas, esa es una suma enormemente significativa, teniendo en cuenta que la ley establece que esas 1.400 firmas tienen que estar distribuidas en los 9 departamentos, con el 15% del padrón departamental. O sea, en cada departamento se tiene que lograr el 15% del padrón. Bueno, entonces es una tarea enorme. Y esa tarea enorme no vamos a poder desplegarla si no es con una organización que obviamente trasciende mucho a los integrantes de la propuesta, y tenemos que ser organizadores y ser parte de una organización mayor con motivo de la difusión y con motivo del debate. Quería hacer una pregunta técnica nada más a la Comisión de Juristas. ¿Ustedes han pensado en someter el paquete una vez que esté terminado, armado, pulido, etcétera, el paquete entero a referéndums, de manera que la gente se pronuncie sobre la totalidad de la reforma, no artículo por artículo, ¿no? ¿Cuál sería más o menos el procedimiento de referéndum? Porque hemos tenido antes otros referéndums de contenido, y en el caso del gas, por ejemplo, eran 5 preguntas distintas, ¿no? En este caso sería, ¿acepta estas reformas o no las acepta? ¿Es el paquete entero nada más o cómo han pensado? Eso era como curiosidad técnica nada más. Sí, el primer escenario es que sea una sola pregunta y que el voto sea por toda la propuesta. Pero como ustedes podrán ver, en la composición del Tribunal Constitucional hay 2 opciones, ¿no? El mismo grupo no ha podido finalmente converger en una sola posición, y probablemente, si de mantenerse estas 2 visiones de cómo integrar el Tribunal Constitucional, tal vez tendría que haber como unas 2 preguntas, una específica para el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo interesante de esta metodología de construcción del texto ha sido que, digamos, no se desecha nada, y bueno, si hay posiciones y hay convicción y fundamentos para defender una posición, pues mientras sigue el proceso deliberativo se mantienen opciones abiertas a la discusión. Lo ideal, creo yo, por términos de, digamos, de estrategia del proceso, es que existe una pregunta muy clara que diga sí o no. Pero eventualmente, creo que también tenemos que ser pragmáticos en reconocer que hay, digamos, intereses y hay visiones que no necesariamente pueden afincarse en una sola idea. ¿Algo más, Juan? No, yo creo que es esto lo que hemos pensado, lo que nos transmite Ramiro, en este marco en esta visión de que estamos iniciando el debate, que es una propuesta base y que veremos pues cómo se despliega, incluso en
los términos técnico-formales sobre los que nos consulta Roberto, ¿no? Sí, hay que ver. Yo creo que el propio gobierno de Carlos Mesa reconoció como un error el haber planteado 5 preguntas y no haber preguntado a la ciudadanía sí o no respecto a un proyecto de ley, porque recuerden ustedes que aprobadas las 5 preguntas, la chanfaina después fue la ley que tenía que elaborarse en base a la decisión del soberano, ¿no? La ley en base a la decisión de las 5 preguntas. No se olviden que, exagerando un poquito, se le costó el cargo al Carlos Mesa, ¿no? El Ormando Bacadíes le metió y el Carlos Mesa se vio ahí entrampado hasta el día de hoy. Exagerando un poquito también. Gracias. Walter, ¿tienes una pregunta adicional? No, solamente una aclaración. Este es un tema, todos estamos conscientes, profundamente serio. Y de ninguna manera pienso yo que es una pérdida de tiempo lo realizado por este grupo de destacados expertos. Por una parte, el MAS está tratando de meter la aprobación de su estatuto en el organismo electoral en un sentido totalmente opuesto. Y si no se hace esto, que es lo correcto, obviamente se nos puede decir, ustedes no han propuesto nada, ustedes no han hecho nada. Así que incluso el solo hecho de abrir el debate sobre un tema tan serio entre la gente pensante del país, no quiero sonar elitista, pero son temas bastante técnicos, no están al alcance del votante promedio, es muy útil desencadenar ese debate y esa discusión. Y si llega el organismo electoral a cuestionar las firmas del 1,5 millones que se hayan recolectado y digan, no llegan ni a 500,000, ¿por qué? Porque lo digo yo. O si cuando se presenta la proposición para el referéndum no la aprueba el organismo electoral, es también muy útil, porque eso sí ya puede llegar a un sector mucho más amplio del electorado. Es decir, votantes sin mayor conocimiento técnico pueden concluir y decir, ha habido gente consciente, capaz, competente, que ha hecho una gran propuesta y ha sido coartada y evitada y trampeada por el organismo electoral. Y eso me parece a mí útil en todas las iniciativas que se pueden tomar respecto al impulso totalitario de este gobierno. Lo mismo veremos qué pasa con la acción totalitaria del MAS, que quiere de un plumazo borrar todo lo que ustedes han hecho, diciendo que los jueces deben estar y fiscales inscritos al MAS y ser dirigidos desde sus propias instancias políticas, ¿no? Así que simplemente quería aclarar, el tema es muy serio y esto que están haciendo es sumamente valioso, incluso si no llega al término que se espera. Gracias, Walter. Carlos Lacerna tiene una pregunta. En realidad es, ¿qué pasa con un ciudadano común y corriente que llega a tener acceso al documento, a la propuesta que han elaborado ustedes y quisiera hacer alguna observación, alguna consulta o alguna sugerencia? ¿Cómo participa? ¿Dónde puede enviar una consulta, digamos? Bueno, ahora estamos preparando un ciclo y estamos haciendo algunas gestiones para tener las condiciones que nos ayuden a hacerlo, de tener distintos foros ciudadanos en las 9 capitales del país, y vamos a generar una matriz de recolección de propuestas que luego nos va a permitir recibir todos esos insumos, procesarlos y en la medida en que sean aportes sustantivos que contribuyan al avance, al mejoramiento de la propuesta, pues seguramente van a poder ser incorporados en el texto o los ajustes que sean necesarios. Se hará, digamos, en una fase final antes de iniciar los trámites, digamos, que tienen que ver con la solicitud o la presentación de la iniciativa ciudadana de reforma constitucional por una consulta nacional.